Buenas tardes, mi nombre es Carla Barajas. Nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el año de 1982. Desde el 2004 escribo cuentos y minificciones. En el 2017 publiqué Neurosis de los bichos, editado por La Tinta del Silencio. En el 2018 Esta es mi naturaleza, editado por Editorial Surdavoz. Y en el 2019 Cuentos desde la Ceiba, editado también por La Tinta del Silencio. He colaborado en diversas antologías. Una de ellas es la segunda antología de escritoras mexicanas, que es coordinada por Cristina Lisiaga, Guadalupe Vera García y con un prólogo de Ethel Krause. Voy a leerles el cuento La herencia, de mi autoría. Los trabajadores desprendieron el tronco del suelo y vieron un cráneo entre las raíces. Detuvieron la excavación y revisaron el área completa, encontrando más huesos. Avisaron a las autoridades y éstas comenzaron investigaciones e interrogatorios a los nuevos propietarios, quienes nos culparon y explicaron que la finca nos perteneció durante años y ellos acababan de adquirir la propiedad. Desde que se arrancó esa ceiba y bajo ella hallaron el cráneo de una de mis tías, a Damiana y a mí no sobrevinieron maldiciones. Acusadas de brujas y secuestradoras de bebés, utilizamos nuestra herencia para contratar abogados y demostrar lo contrario. Quedamos en bancarrota. Por creencias esotéricas se dificultaría la venta del lugar al anunciar: se vende casa con muertas incluidas. Por eso no contamos que nuestra tía estaba enterrada bajo la ceiba y el resto de nuestros familiares en la casa. Los ingratos compradores mencionaron que cuando vendimos la propiedad percibieron algo sospechoso. Al principio creyeron que mentíamos sobre el parentesco, porque mi hermana es morena y yo soy pelirroja. Pero al analizar su recuerdo, lo raro era nuestra ansiedad. Teníamos una prisa por cerrar el contrato. Sudábamos, nuestras manos temblaban. Al enterarse de que había restos de cuerpos, los chismosos inventaron sucesos paranormales. Llanto de bebés por las noches, en una casa abandonada, un columpio que se movía cuando no había viento. Atrajeron la atención de la prensa local y de curiosos con cámaras celulares, quienes expresaron que la finca era fosa clandestina. Eso nos molestó, dio esperanza a quienes les fue arrebatado una hija o hijo, los que pasan agonías y pesar en su búsqueda. No, nosotras no traficamos ni nos dedicamos a la venta ilegal de bebés. Tampoco secuestramos y enterramos a una mujer en la habitación principal de la casa. Repetíamos a cada víctima. A veces llorábamos y nos culpábamos entre nosotras. En otras ocasiones nos abrazábamos dándonos consuelo. Nuestro abuelo era alemán, cafetalero y propietario de una finca, lector fascinado con la obra de Alexander von Humboldt y de Juan Rulfo, maravillado con tradiciones, usos y costumbres del sur de México. Se adentró en los pueblos. Conoció a nuestra abuela por azares del destino. Ella era celtal y junto con otras niñas de su comunidad fue vendida para fines de explotación laboral y sexual a un deudor de mi abuelo, quien le ofreció para trabajos domésticos cuando ella tenía 11 años. Te puede ayudar en los quehaceres de tu casa y en lo que se te ofrezca, le dijo el asqueroso tipo. No se le ofreció nada hasta que nuestra abuela cumplió 15 años. Habló español y alemán. Leyó en ambos idiomas. Entonces se le propuso matrimonio. El abuelo de 40 años se casó con la abuela de 15. A los 16 años, nuestra abuela dio a luz a una criatura sin vida, la primera de 4. Lloró, pero no vio a su muerta. Le pidió al abuelo enterrarla bajo el cuarto de su casa. Nuestra abuela nació en Tenejapa, donde se enterraba a los difuntos en su terreno para que el alma estuviera contenta. Si el fallecido se sepultaba en el patio, se le construía una tumba y se le ponía teja para que no se mojara y no tuviera frío. La abuela quería a cada una de sus finadas. Se enterraban 2 difuntos de la casa, las cuales no tuvieron nombre. La tercera se llamaría Ceiba. Tampoco sobrevivió.
Nuestra abuela realizó el tratamiento mortuorio, arrolló a su difunta, la acurrucó como un bebé en ese vientre materno en la tierra y sobre ella sembró un árbol de ceiba. Nuestra abuela nada sabía de salud reproductiva, nutrición, espaciamiento entre embarazos y anticoncepción. 4 niñas se le murieron por el parto precoz o el bajo peso al nacer. Tuvo 5 embarazos. En el último ocurrió para la pareja lo impensable. Nació una niña viva y dejó a una joven de 19 años muerta por las complicaciones relacionadas con el parto. La abuela se desangró y siguiendo sus costumbres fue enterrada en la sala de la casa. Mamá se sentaba en el sillón con la esperanza de sentir su presencia. Hablaba en voz alta contando actividades diarias. Cuando éramos niñas, mi mamá nos decía, duerman con la abuela en la sala o con su tía en el cuarto o en el patio. Sentíamos un cariño monumental por la abuela y por mis tías. Era como si su alma estuviera en la casa y ellas nos abrazaran. Pienso que por eso mi madre se quedó en la vivienda y era feliz hablando sola el día entero. Nuestra madre nos contó la historia de la abuela antes de morir. Sabía que la imagen de mi abuelo como ser bondadoso se nos terminaría. La misericordiosa persona pasó a ser un pedófilo y el responsable de la muerte de mi abuelita. No se habla de los muertos, ni se les saca de sus sepulcros juzgando qué hicieron o qué no. El abuelo, pues, fue responsable, fue respetuoso, se enamoró de mi abuela, dijo mi hermana cuando nos reunimos para vender la casa, sabiendo que había muertas en la tierra. Nosotras ya no vivimos en Chiapas y por muchos recuerdos que tengamos, no podemos darle mantenimiento a ese lugar. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Exhumamos a la abuela? ¿Damos a la tía cristiana sepultura? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en realizar los trámites? ¿Y cuánto gastaríamos en enterrar a cada una para vender la casa sin cadáveres? ¿Y si no decimos nada? Propuse. Vendimos la casa, pedimos que no excavaran ni tiraran la ceiba, explicamos que el árbol sagrado tenía más de medio siglo de vida y significado familiar. Nos dieron su palabra de que no talarían el árbol ni modificarían la casa. No se puede confiar en nadie. No cumplieron. Los nuevos dueños encontraron un cadáver bien conservado porque las propiedades del árbol retrasaron la descomposición. Al continuar las excavaciones encontraron otros cuerpos y entonces corrió el rumor de que era una fosa clandestina con cientos de infantes enterrados. No dormíamos por la ansiedad. Había personas afuera de la casa preguntando de quién eran los cuerpos. Fue triste. Buscaban a sus difuntos, a bebés robados, hijos e hijas, nietas que quizás no aparezcan. No soportamos el rostro de dolor de esas personas. Vomitamos, nos enfermamos, estuvimos en el hospital huérfanas, con el odio del mundo a nuestras espaldas. Deseamos dormir con la abuela y sentirla. Comprendimos esa necesidad de regresar al hogar, recostarnos en el sillón, hablar con nuestras muertas y contarles que en la búsqueda las autoridades derrumbaron la casa, exhumaron sus cuerpos. Salimos en la televisión, dijeron que éramos asesinas, hasta que descubrieron que no mentimos, sino que únicamente omitimos parte de nuestra historia, enterramos verdades y las cimentamos como hacen las familias.